hago una pequeña digresión desarrollando las vacunas. Yo tengo 63 años. Es muy difícil que a médicos de mi edad se nos escapen estas cosas porque fuimos formados con libros europeos de esa época, con libros franceses de fisiología, de patología españoles desarrollados, de clínica médica, de fisiología, medio interno, semiología, el estudio de los síntomas, o sea que nuestra formación académica era enorme. Cuando adviene al gobierno el presidente Alfonsín, lo digo sin ninguna connotación de prejuicios, lo que pasó. En el año 86 le da la jubilación a todos los médicos de más de 60 años, todos los profesores en las facultades de medicina, que eran todos. Todos los profesores como corresponde. Lo jubila y lo saca. Lo saca. Adjuntos, titulares, adscriptos, asociados, todos fueron sacados, porque todos, como corresponde, como era en la Sorbona, en Oxford, tienen más de 60 años. Es decir, cuando el médico recién puede enseñar es cuando adquiere por lo menos 30 o 40 años de experiencia. Lo demás está en los libros. Entonces, ¿yo qué le voy a explicar a un alumno? Miren, yo estudié esto, ustedes también, pero me pasó esto, tuve tantos casos de esto. Esa experiencia hace posible la docencia en la medicina. Claro. O sea, ¿qué le voy a enseñar a un médico joven si no está avalado por mi experiencia de 30 o 40 años? ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces fueron barridos todos esos médicos y simultáneamente fueron cambiados en la década del 80 los libros de texto. Y se cambió por esa medicina extraordinaria, vendida por todos los medios americana, que es maravillosa. Entonces esos libros americanos tienen un sistema telegráfico y tecnocrático. Es decir, yo no estudio síntomas que me digan que vos tenés hepatitis, sino que el análisis me dice esto, la radiografía me dice esto, la ecografía me dice esto, etcétera. Esa tecnocracia va guiando el conocimiento del médico. Puedo contar un caso en La Plata dramático de una querida amiga mía, psicóloga, Graciela Liébana, la puedo nombrar, esposo veterinario, hijo veterinario, que me consultan porque tenía un dolor de abdomen agudo. Entonces yo hago una nota con mi recetario, la reviso y le digo, mirá, Mario, al esposo, si le di una buscapina, no pasa, puse abdomen agudo quirúrgico, fosa ilíaca izquierda, probable torsión de la intestinal, sello. Cirugía. A la mañana siguiente le estaba con suero en un instituto muy conocido de La Plata, con antiespasmódicos, analgésicos. Yo quería morirme, no podía, en mi época era una mala praxis, creo que sigue siendo. Entonces, bueno, no, yo quedaba como una loca, desesperada, y yo no tenía ninguna injerencia legal porque era la amiga. Claro. No podía hacer nada, estaba la familia. Claro. Bueno, por supuesto, la médica clínica me contestó, no, la tomografía no da nivel líquido, mi querida, cuando el asa intestinal te da un nivel líquido tiene gangrena, no podemos hacer nada. Pero bueno, sigo adelante, eso era domingo, el jueves la operaron, le sacaron 1 metro de intestino necrosado y el jueves siguiente murió. Una de mis amigas más queridas. No sé si queda claro lo que te quiero explicar, ¿no es cierto? Entonces todo era un genio, el cirujano, entonces, genios de una medicina que, no sé, que es un poco tardía. Cuando nosotros estudiábamos, nos enseñaban que los análisis, radiografías, ecografías, son medios complementarios del diagnóstico. Primero uno tiene un diagnóstico y ese diagnóstico se complementa con eso. Yo fui médica rural y muchas veces tenía que diagnosticar una neumonía siempre con el percutiendo y escuchando, una apendicitis, y no nos equivocábamos nunca. Claro. Y eran miles de vidas que se salvaban. Ahora, si yo esperaba llegar al pueblo más cercano 2 horas o 3 al hospital y que estuviera el radiólogo, y decía, seguramente el paciente se moría en el intermedio, ¿no? Sí. Con esto te quiero decir, esos profesores que fueron jubilados, con ellos se fue un bagaje de conocimiento de cientos de años acumulados en esa persona y esa transmisión fue interrumpida. Es muy difícil, es prácticamente imposible de recuperar ese conocimiento y es por eso que Favaloro, este gran sabio, antes de suicidarse, dijo, hay que cerrar las facultades de medicina y empezar de nuevo, formar nuevamente. En un médico bien formado, esto que yo estoy explicando, cae de maduro que toma una vacuna, va a un laboratorio suyo, o él mismo lo analiza, dice, habla a la FDA a ver qué tiene. ¿No es cierto? Bueno, eso no pasa en la Argentina, o por lo menos que yo lo sepa. A lo mejor hay otros médicos en sus lugares de origen que están... Público no se hace nada.
Yo me acuerdo que hicimos un programa donde vos decías que ustedes juraron como médicos para defender la vida, salvar vidas. Así es. Y que efectivamente había una cultura de la muerte, donde todos estos parámetros que estás mencionando ahora jugaban un rol en el cual el médico ya es cómplice y casi el instrumentador de la muerte. Claro, ¿no? un aborto, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Vos sabés que ahora vamos a tocar ese tema también después de... Esto se debe, Juan, a un ítem de nuestra historia que yo lo he dicho en otro programa, pero quiero reproducirlo. El 6 de marzo de 1987, cuando Dante Caputo con Alfonsín hace la reforma educativa y saca el programa maravilloso primario, secundario y terciario que tenían nuestros colegios, destruye, deja contenidos libres, hoy nadie sabe leer, impone una formación marxista con la psicogénesis obligatoria de Piaget en todas las escuelas y la lectoescritura, que es un sistema que se hizo para el niño que tiene dislexia, que de no leer nada va a poder leer una hoja. Lo más triste es que todos los chicos que aplican ese método van a poder leer también una hoja, porque de memoria vos no podés desarrollar un texto grande. Con esa reforma se acompaña de la destrucción universitaria. ¿Y cómo la hizo don Caputo? Que se fue con un cargo altísimo en Naciones Unidas, premiado, ganó una fortuna, le dio la jubilación obligatoria a todos los profesores mayores de 60 años. Vos sabés que en la Facultad de Medicina todos nuestros profesores eran mayores de 60 años. Sabios, consultados por el mundo. Nosotros en puntas de pie íbamos a los teóricos y no había sillas, nos sentábamos en el piso para escuchar esos teóricos magistrales que hoy entra el paciente y me vuelvo a acordar de la enseñanza del maestro. Todos esos profesores fueron pasados a retiro, todos los jóvenes ayudantes diplomados nos fuimos también en la edad y quedó en manos de otras personas menos capacitadas, acompañada en la Facultad de Medicina de una medida simultánea. Se prohibió el practicantado alumno. ¿Qué era el practicantado alumno? Vos, cuando llegabas a cuarto año, primero, segundo, tercero, cuarto año, pedías una cama en un sector. Un sector son 2 camas de hospital, de una sala de 40 camas. Y durante todo ese año, cuarto, quinto, sexto año y el año siguiente hasta que te recibieras, vos tenías que ir a ese sector a las 7 de la mañana. A esos 2 pacientes vos los pesabas, le tomabas la presión, aprendías de la enfermera a poner un suero, a hacer una inyección endovenosa, tenías que ver el pis, la caca, el vómito, todo eso. Por eso cuando empezabas en cuarto año eras perro. Cuando estabas en quinto año eras practicante y cuando estabas en sexto mayor. Pero ¿qué ocurría ahí? A las 7:30 de la mañana, el jefe de sala pasaba en cada una de las camas, junto con residentes, y iba explicando lo que tenía. Entonces vos veías al paciente cada día con la enseñanza del profesor, la radiografía al lado de la cama, la explicación de, miren esto, la neumonía que tiene, una cianosis, ven el color de los cachetes, fíjense cómo respira de rápido pero bajito. Todo eso no te lo olvidas más. Miren cómo es este paciente hipotiroideo, miren este paciente hipertiroideo, ven cómo tiene taquicardia, cómo transpira, tiene calor, está delgado, tiene... Entonces, toda esa enseñanza que se transmite de maestros a alumnos, la tenías en el hospital al lado de la cama de los pacientes y después que hacías todo ese recorrido, vos te ibas a cursar las materias a los otros hospitales. Ellos creen que ir al hospital es 2 años de pediatría, 2 meses de pediatría, 3 de ginecología, los médicos de ahora. No, vos tenías tu sala y de ahí vas a cursar las otras materias a los hospitales. Las cursadas eran mucho más largas, la cursada de pediatría duraba todo el año en el hospital de niños. Al lado de la cama del paciente. Ya no volvías a la facultad y tus exámenes eran en el hospital. Todo eso lo sacó Alfonsín. Prohibió el practicantado de alumno de manera que los médicos se reciben sin haber ido al hospital, te contestan, hicimos guardia. La guardia es una enfermería de urgencias, no es medicina. La medicina está al lado de la cama del paciente, eso es la medicina. Y entonces después entran en la residencia. ¿Y qué estudian en la residencia? Solo ese sector, por ejemplo, vas a hacer la residencia de ojos, oftalmología. Del resto no sabes nada. O vas a meterte en gastroenterología, con gran esfuerzo vas a aprender cómo funciona el aparato digestivo. Del resto nada. Y así que esta es la causa, hace 40 años, una especialización mal hecha. Porque nosotros teníamos especialización, pero antes
En Argentina, como en Francia y en España, teníamos una enorme formación clínica de todo el organismo y además la residencia de tu especialidad. O sea, por eso era hermosa esa medicina que era de origen español y francés. El gran Claudio Bernard, ¿no es cierto?, que el siglo anterior había descubierto la fisiología, la función de los órganos, toda esa escuela maravillosa que te hacía comprender todo el cuerpo humano, el funcionamiento y respetar al ser humano. Ahora, Chinda, todo eso empieza desde Alfonsín con la reforma educativa. 1987. Ahí empieza este desastre y 40 años después que tenés esta enorme confusión en los médicos que no saben distinguir un virus de un bacilo, por ejemplo, su comportamiento, cómo se contagia, cómo no se contagia, las consecuencias, los periodos evolutivos, cómo un médico puede aceptar ¿cómo le decían? El sano contagiante, no asintomático. Es una burrada. Una virosis tiene 5 o 6 días, una semana de incubación, que tiene síntomas, Juan. Cuando vos estás incubando, estás caído, lloroso, te duele todo el cuerpo, y recién el quinto o séptimo día aparece la tos, el resfrío, lo que tengas, que se llama periodo de estado. Ese periodo de estado, una virosis aguda puede durar 10 a 15 días y después, o 7, y después viene la convalescencia, que te sentís bastante flojito, pero ya ahí no tenés más virus. Y ahí no tenés más síntomas. Entonces, el que no tiene síntomas está sano. Porque cuando vos estás incubando, te contagiaste, tenés síntomas. Estás caído, te duele el cuerpo, no podés dormir, te estás lloroso, te duele todo. Esos son síntomas que el médico bien formado dice, vos te estás engripando. Ese es contagiante. Y el que tiene el periodo de estado es contagiante. El otro no. Si no tenés síntomas, estás saltando. ¿Qué vas a contagiar? No está tu virus en sangre. Entonces, todo ese conocimiento que se ha perdido. ¿Cómo se ha perdido? ¿Cómo se fabrican las vacunas? Entonces, por ese entorno, esta gran confusión que ha pasado, inducida por gente sin escrúpulos que está con el gobierno, sembrando esta confusión. Y después hay médicos bien formados que tienen miedo de perder su trabajo. ¿Vos crees que hoy en día esto que estás planteando, ¿no?, que la ausencia de educación o la especialización... Total, y todo la eso, mala especialización. Mala. Y aparte la influencia de laboratorios, porque claro, bueno, eso los acreditan, les da becas, los bancan. Eso es